Iniciamos esta nueva etapa después de haber atravesado el primer parcial y vamos a ver el núcleo temático 4, que es el derecho a la educación. Eh, Como ustedes vieron, nosotros hemos venido articulando y relacionando cada uno de los núcleos y en este no va a ser la excepción. Comenzamos, como siempre, con los artículos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. En el artículo 24, en el inciso 1, nos manifiesta que los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades. Los estados partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles, así como la enseñanza a lo largo de la vida. Bueno, el artículo 24 es bastante extenso, lo van a encontrar en la bibliografía obligatoria y expresa que además las personas con discapacidad no deben quedar excluidas del sistema educativo por motivos de discapacidad. Em, Así es como pueden de esta forma acceder a la educación primaria, a la secundaria inclusiva en igualdad de condiciones. También hace referencia a los ajustes razonables para las necesidades individuales de los estudiantes y también sobre los apoyos personalizados que requieran, ¿no? También remarca que se deberá facilitar los distintos formatos de comunicación, ya sea los intérpretes de lengua de señas, como también garantizar o bien para las personas con discapacidad visual. Bueno, en la primaria también se aprende lo que es el braille, ¿no? También, bueno, garantizar eh, el acceso general a la educación superior. Bueno, vamos a ir desarrollando las diferentes cuestiones que nombra la Convención para comprender y entender sobre qué hace referencia, ¿no es cierto?, este artículo. Nos parece importante mencionar la importancia que tiene la participación de la familia en el inicio del ciclo escolar de un hijo, ¿no? Y más cuando este menor puede presentar una condición de discapacidad. Bueno, es el periodo, ¿no es cierto?, de mayor crisis en las familias por todos los cambios que se producen. Para las familias con una integrante con discapacidad y sin integrantes con discapacidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, la familia como sistema va regulando sus formas de interactuar y esto lo hace en forma privada, pero cuando interactúa con otros sistemas, como es en este caso la escuela, estas pautas que tienen de esta modalidad de interacción se hacen públicas. Por lo tanto, entonces la escuela representa el primer espacio, ¿no?, en donde queda más visible cómo es la estructura de este grupo familiar y exhibe así sus pautas en público. Bueno, esto lo pueden ver en Halley, ¿no?, en el libro de Halley. De tal manera, entonces, la esfera de lo privado pasa a la esfera de lo público, así como también del ámbito de la salud, en la cual en los primeros años está inmersa un grupo familiar con un hijo con una condición de discapacidad, pasa al ámbito educativo. Este es un proceso, ¿no? La familia inicia un proceso circular que puede iniciar en la búsqueda de un diagnóstico médico o bien atravesando procesos terapéuticos y llega al ámbito educativo. Y es allí en donde también tiene que explicitar, ¿no es cierto?, em, diversos procesos que ponen de manifiesto esta dinámica familiar. La familia es el primer apoyo y sostén,
por lo cual nos parecía importante tener en cuenta eh, el rol del médico, ¿no? Cada vez que tiene contacto con ella también, poder reconocer la composición de ese grupo, las redes de apoyo y las posibilidades que puedan brindar de acompañamiento hacia la persona con discapacidad. Visualizar entonces a la familia como sistema que interactúa con otros sistemas dentro de los contextos sociales. Bueno, dicho esto, nos introducimos un poco más para conocer el sistema educativo argentino. La ley de Educación Nacional 26.206 nos marca la obligatoriedad que va desde los 4 años para el nivel inicial hasta el secundario inclusive. Igual, el sistema está dividido en 4 niveles. Los 3 primeros, como dijimos, son obligatorios, que es la educación inicial, la educación primaria, la educación secundaria y el 4 nivel es el de la educación superior. El Estado debe garantizar a todas las personas el derecho a una educación integral acorde a la política de Estado. También la educación fue evolucionando, ¿sí? Bueno, en el artículo 11 de esta ley van a encontrar los fines y los objetivos de la política educativa nacional. Bueno, no vamos a detallar todos los momentos, ¿no es cierto? Ni todos los escenarios sociopolíticos por los cuales atravesó el sistema educativo argentino, porque es muy amplio, tampoco el tiempo nos alcanzaría, ¿no? Pero bueno, fuimos seleccionando, sí, algunos. Básicamente en el periodo de fines de los 70 se destaca la masificación de la escolaridad, ¿no es cierto?, ante la necesidad de la conformación de un sistema educativo único. Em, y el Estado deseaba, ¿no es cierto?, la incorporación, por un lado, de los hijos de los inmigrantes, pero también por el otro, siendo un gobierno autoritario posterior, ¿no es cierto?, también ejercer como sistema de control social, ¿sí? La década de los 80 marcó también dos importantes dispositivos, que fue por un lado el Plan Nacional de Alfabetización en la lucha contra el analfabetismo y el primer Congreso Pedagógico Nacional. Em, ¿Por qué es importante? Porque también establece a partir de aquí la obligatoriedad del nivel primario gratuito, ¿sí? Bueno, em, con el modelo rehabilitador y la obligatoriedad de la escolaridad aparece entonces la escuela especial, con una metodología más segregacionista, dado que se realizaba la atención mediante la implementación de TECS, ¿no es cierto?, en donde se detectaba y se definía el coeficiente intelectual de los menores, que también era una medida de segregación, ¿no? Emerge esto de la medicina y concilia lo que era el modelo terapéutico con la educación. Por eso en el transcurso de los siguientes años, este, mediante estudios de investigación, el sistema educativo, ya a fines de los 80, iniciados los 90, comienza, ¿no es cierto?, a modificarse. Y tiene aquí entonces la integración, sus orígenes, por un lado, en el concepto de la normalización, ¿no? ¿Por qué? Porque era necesario, ¿no es cierto?, reorganizar el sistema educativo y para que nadie quedara afuera, ¿no? De esta forma, entonces, en esta normalización se incorporan los servicios y los recursos instalados para partir de la integración educativa.
ya sea con aulas integradas, con servicios de docentes integradores, y esto fue posible, ¿no es cierto?, este, constatar una serie de situaciones que le caracterizaban estos periodos, que era cuando se sacaba al estudiante de las clases regulares para ser atendidos individualmente con este docente especializado, integrador. Por ahí comenzaban diferentes categorías, ¿no? Como aquellas que eran etiquetar a aquellos alumnos integrados o bien con necesidades educativas especiales. Esto lo que hacía era satisfacer también las demandas y las expectativas del sistema. La nueva concepción, ¿no es cierto? Bueno, también acá hay un proceso que fue con la llegada de la democracia, ¿no es cierto? Un poco el cambio de un Estado más asistencialista, con los comedores escolares incorporados a través, ¿no es cierto?, de las crisis, ya sea del 2001, este, y bueno, digamos nace el tema de las prácticas de inclusión con una concepción de la discapacidad centrada en el entorno y en lo social, ¿no? Y que se aplica para entender que las dificultades educativas del estudiante ya no pueden ser explicadas simplemente por una condición de discapacidad, sino que por el contrario son las características de este sistema educativo en sí mismo, ya sea por los planes de estudio inapropiados, por la formación de docentes inadecuadas, ¿no es cierto? Las instalaciones que son inaccesibles y la falta de apoyos, eh, lo que va creando las barreras para el aprendizaje y la participación. La educación inclusiva entonces debe ser entendida como un movimiento educativo fundamentado en el principio de educación para todos, que como tal reconoce la educación como un derecho inalienable de todas las personas. Em, bueno, por lo tanto, y consecuentemente se opone a cualquier forma de segregación en la educación por razones personales, sociales, étnicas o culturales. Tal es así que a lo largo entonces de la historia, em, bueno, hasta llegar a la educación inclusiva, el sistema educativo fue atravesando diferentes enfoques, ya sea la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. Para una mayor y mejor explicación, le vamos a presentar un video de la observación eh, general número 4. Bueno, como veníamos hablando, el cambio en cuestión de la inclusión de los estudiantes con discapacidad está marcado por un hito que tiene que ver con eh, la modalidad, ¿no es cierto?, de lo que era la educación integral al paso de la educación inclusiva. La integración se daba en su momento cuando se tenía al estudiante con un currículum paralelo. eh, la maestra de apoyo, que era la maestra integradora, lo sacaba del aula para poder trabajar con él o con ella, y tenía entonces con el docente de nivel configuraciones o planificaciones que eran diferentes al resto de la clase. A partir, ¿no es cierto?, del 2016, que hay un cambio de normativa, se empieza a hablar de las propuestas pedagógicas individuales o bien proyectos pedagógicos individuales, en donde el Consejo Federal de Educación aprueba la resolución 311/16, que se especifica cómo iba a ser la promoción, la acreditación, la certificación y la titulación de estudiantes con discapacidad. Esto iba a ser común a todos los niveles obligatorios. Y lo que marca esta resolución
es que se les iba a proporcionar apoyos y ajustes a aquellos que lo necesitaran e iban a recibir el título en igualdad de condiciones que toda la clase. Porque antes, cuando estaban los proyectos de integración, quien acreditaba era la escuela de modalidad y no la escuela de nivel, ¿sí? La otra normativa que posibilitó este paso de integración a la inclusión es la 1664 del 2017, donde habla de la inclusión de niños, niñas, adolescentes y jóvenes adultos con discapacidad en la provincia de Buenos Aires. Y especifica cómo tienen que ser estas propuestas de inclusión. Como dice la Filmina, una escuela inclusiva, todo el alumnado debe sentirse valorado, respetado, incluido y escuchado, lo que implica desarrollar formas flexibles de aprendizajes, crear entornos participativos en las aulas, depositar grandes expectativas en todas las personas y permitir diferentes formas de cumplirlas. Es decir, no todas las personas con discapacidad necesitan un proyecto pedagógico individual, ni se requiere de tener un certificado único de discapacidad para poder solicitar una propuesta de inclusión. Para elaborar esta propuesta hay que tener en cuenta los obstáculos que no permiten el desarrollo de la trayectoria educativa del estudiante. Y muchas veces son obstáculos dentro del entorno social y del entorno educativo. Los objetivos y contenidos son los mismos planteados en el diseño curricular de la provincia. No tiene que haber entonces una currícula paralela y se tiene que buscar la forma en que este estudiante pueda acceder a esos espacios curriculares, como también aquellos espacios como idioma, educación física, porque el proyecto no implica o no significa que se pueda eximir de materias, ¿sí? Ni de tener bajas expectativas de logro de ese alumno. Debe desarrollarse desde las fortalezas del estudiante para potenciar la trayectoria y no tiene que centrarse en el déficit o el diagnóstico del estudiante. Debe ser actualizado de forma periódica. Cuando se inicia el ciclo, se presenta entonces la propuesta de inclusión, se va a realizar ajustes trimestrales entre las docentes que serían las de apoyo a la inclusión, que forman parte de la escuela de la modalidad especial. La docente del nivel, ya sea primaria, secundaria, y los directivos. Y también la familia de ese estudiante con discapacidad. ¿Sí? Por eso tiene que estar expresada esta propuesta en forma clara, con un lenguaje claro, porque no solo la familia, sino también los mismos estudiantes con discapacidad van a participar. Y ya en el nivel secundario, estas reuniones se van realizando para ajustar propuestas, hablar del desempeño que tiene el estudiante y la trayectoria educativa. Anteriormente, las personas que estudiaban con un proyecto pedagógico individual tenían que ser evaluadas y calificadas en función del proyecto y por la escuela de nivel. En algunos casos, cuando se elaboraba el título con respecto a la titulación, se hacía un informe donde se describía en qué áreas se realizaron la mayor cantidad de ajustes. Esto se modifica con el cambio de la ley y ahora lo que es importante es que se tiene en cuenta que el título va más allá de esta propuesta de inclusión y habilita al estudiante a ingresar tanto al nivel superior como a hacer una carrera universitaria. Para dejar entonces clarificado el tema del proyecto pedagógico individual, es necesario poder identificar el entorno por un lado, pudiendo evaluar las barreras y la dinámica grupal para crear aulas participativas para todos y todas, y por el otro lado, al estudiante con una condición de discapacidad. No para estigmatizarlo, sino, por el contrario, para adaptar los contenidos en los niveles obligatorios y descubrir habilidades que permitan de esta forma
diagramar currículas más flexibles con la selección de apoyos, si así el estudiante lo requiere. ¿Por qué hablamos de equiparación de oportunidades? Porque la equidad compensa aquellas situaciones de desigualdad e implica darle a cada uno lo que requiere para que todos lleguen al objetivo planteado. No sirven las consignas generales, sino que cada uno requiere de una situación particular. Por lo tanto, como en el dibujo, hay que tener en cuenta la diversidad de cada estudiante. Cuando hablamos de la equiparación de oportunidades, presentamos también entonces el diseño universal del aprendizaje, porque es un enfoque didáctico que pretende aplicar los principios del diseño universal al diseño del currículum en los diferentes niveles educativos. Estamos hablando de educación obligatoria, ¿no? También. Nace aproximadamente en los 80 con el fin de desarrollar tecnología que apoyara el proceso de aprendizaje de alumnos que presentan algún tipo de discapacidad. Y de esta forma acceder al currículum de la misma forma que sus compañeros de clase. Como dice la Filmina, es un enfoque que está basado en la investigación para el diseño del currículum, es decir, objetivos educativos, métodos, materiales y evaluación, que permite a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación con el aprendizaje. Busca que sea flexible, que ese currículo sea flexible y que se pudiera adaptar entonces al formato que presenta el DUA, que es romper con la dicotomía entre el alumno con discapacidad y sin discapacidad. Y entonces saca el foco que se tenía en la persona con déficit o condición para trasladarlo a los materiales y a los medios, y también a la forma de enseñar, ¿no? Esto está entonces relacionado con el modelo social de la discapacidad, en donde se corre la lupa de lo individual para pasar a lo social y al entorno. Bueno, el diseño universal del aprendizaje presenta tres principios eh, a los cuales se implementa eh, reducir las barreras de enseñanza, proporcionando apoyos y desafíos apropiados y manteniendo altas expectativas de logros para todos los estudiantes. Se busca entonces aplicar estos tres principios que tiene el DUA. El primero, que va a hablar de proporcionar múltiples formas de representación de la información y de los contenidos, que sería y los contenidos del aprendizaje. Este principio parte de la idea de que los alumnos son diferentes en la forma en que perciben y comprenden la información. Ya sea aquellos que tengan alguna discapacidad sensorial, ya sea visual o auditiva, o dificultades en el aprendizaje, y que puedan necesitar maneras distintas de abordar los contenidos para captar mejor la información, ya sea con medios visuales o auditivos, o bien con el texto impreso. Lo que se busca con esto es presentar diferentes formas de información. No hay un óptimo o única forma para todos los estudiantes. Por ejemplo, puede ser presentado un texto impreso, pero también con una alternativa auditiva, visual, los textos con diferentes letras, las fuentes, ¿no? También el tamaño del texto, el fondo, también puede ser un texto digital de PDF que pueda utilizarse con audio.
Bueno, el segundo principio va a hablar de proporcionar múltiples formas de expresión del aprendizaje, que es como cada persona tiene sus propias habilidades estratégicas y de organización para expresar lo que sabe. Eh, Todos tenemos diferentes maneras de aprender y también de expresar lo que sabemos. Hay quienes pueden expresarse utilizando el texto escrito, pero no oral, o viceversa. Todas estas barreras pueden presentarse a partir de situaciones personales. Por ejemplo, las personas con alteraciones en el movimiento tienen diferentes habilidades estratégicas, organizativas, se presentan barreras en este aprendizaje y la tarea va a ser muy diferente, por eso no existe una única forma de realizar la actividad o de expresar el aprendizaje. Es necesario entonces proporcionar diferentes opciones. Un examen de forma oral o se pueden aplicar o implementar herramientas y tecnologías de asistencia. La retroalimentación formativa, que bueno, van a tener el texto de Pastor para todo esto, que por ahí es mucho más específico, pero va a dar estrategias y ejemplos de cada uno de estos principios y cómo aplicarlos, ¿no? Y el tercer y último principio habla de proporcionar múltiples formas de implicancia que todos los estudiantes que se encuentren motivados en este proceso de aprendizaje. Y aquí vemos que el componente emocional es como un elemento crucial en el aprendizaje porque motiva al estudiante y lo que motiva a uno no necesariamente puede motivar a otro, ¿no? A algunos les gusta más lo novedoso, otros los espontáneos, otros necesitan procesos más rutinarios para poder concentrarse, ¿no? Pero bueno, eh, todas estas alternativas se ofrecen dentro de un mismo aula y son ejemplos de este principio, no sé, la elección de trabajar en grupo, eh, también puede ser de trabajar en forma colaborativa, la utilización de calendario, bueno, son todas estrategias que se aplican para lograr que el estudiante se sienta motivado en el aprendizaje. En cuanto a la incorporación de la inclusión dentro del nivel superior, las universidades nacionales han diagramado áreas, programas y direcciones que tienen que ver con la atención al estudiante con una condición de discapacidad que desee realizar una carrera de grado. De esta forma, dentro de nuestra Universidad Nacional de Mar del Plata hay un programa en el cual depende de la Secretaría de Bienestar de la comunidad universitaria. Bueno, dentro del programa se han podido presentar al Consejo Superior dos ordenanzas, en las cuales la 2382 tiene que ver con el régimen de cursada especial para estudiantes con discapacidad, que se tiene en cuenta la flexibilidad en la asistencia debido a la realización de tratamientos o necesidades de viajar para la atención de la condición de discapacidad, o bien la posibilidad también de considerar, ¿no es cierto?, las formas en que una persona puede rendir dentro de las evaluaciones. Y por otro lado, la del circuito de accesibilidad académica, que es la ordenanza 483, que lo que hace es comprometer a todas las áreas de la comunidad universitaria a ser responsables, ¿no es cierto?, por la accesibilidad académica. En este sentido,
tanto sea el área de ingreso, la Secretaría de Coordinación, para modificar aulas, para tener en cuenta si andan o no los ascensores, considerar si los baños accesibles están en condiciones o no, la posibilidad de que la Secretaría Académica informe a los docentes de los ajustes que el programa puede presentar. Todo esto hace que se logre o se intente, porque siempre hay falencias, pero se intente estar dentro de los parámetros, ¿no es cierto?, de la inclusión y de la accesibilidad. No tienen que tomarse todas estas cuestiones como una ventaja para la persona con discapacidad, sino que al contrario, son adaptaciones o ajustes que sirven para equiparar oportunidades y que se logre el objetivo final de todo estudiante, que es el egreso de una carrera de grado. Estas son algunas de las situaciones en las cuales se interpela a la comunidad para que se logre tener mayor accesibilidad. Estos ajustes fueron diagramados con la comunicación, mediante entrevistas, ¿no es cierto?, con estudiantes de la Universidad Nacional del Mar del Plata, y nos han hecho saber los requerimientos, ya sea para que los docentes miren de frente cuando den las clases, para que se pueda leer los labios, en las condiciones, las personas con una condición auditiva, la posibilidad de dar un examen oral o con computadora, si no se puede escribir, expresar, a veces cuesta expresar lo que se piensa, entonces es necesario tener más tiempo para organizar, ¿no es cierto?, el análisis de algunas preguntas que se puedan dar en una evaluación, tener digitalizado el material de estudio, porque es la única forma que se puede convertir en audio y a su vez se puede leer con los lectores de pantalla. Y por otro lado, tener en cuenta de estar en primera fila, porque a veces es necesario grabar las clases para poder tener otra modalidad de estudio, ¿sí? Y no tener obstáculos en los ambientes. Y de alguna forma solicitar también a los docentes poder mandar por mail algunas consignas para no perderse. Bueno, muchas personas que no continúan con un nivel académico suelen incorporarse a otro tipo de instituciones, como son en el caso de los centros de día o bien los talleres. Em, para esto lo ideal es planificar con ellos, teniendo en cuenta su visión em, como sujetos, ¿no?, de derechos que son y con autodeterminación. Para esto es necesario dejar de mirar el déficit y la imposibilidad para acentuar las fortalezas de las personas como totalidad, considerando además el contexto sociocultural del cual forman parte. La planificación centrada en la persona, entonces podemos decir que es un diseño que facilita que la persona con discapacidad intelectual pueda, sobre la base de sus trayectorias, de sus historias, de sus capacidades, de sus deseos, pueda identificar qué metas quiere alcanzar para mejorar así su vida. Todo esto es posible también en conjunto con el apoyo que brinda la familia y las personas cercanas a ella. En el proceso de planeamiento, el foco de atención se ubica en las fortalezas y los logros de la persona, cuáles son sus necesidades, sus posibilidades de participación, los recursos disponibles en sus ambientes naturales y en la comunidad de la cual es miembro. La escucha a la persona con discapacidad es sin tener en cuenta, ¿no es cierto?, los diagnósticos, que muchas veces suelen ser etiquetas, ¿sí? Junto con
con la familia y con los amigos, eh, van a contribuir a planificar acciones que tengan que ver con, más que nada, con los gustos, con los deseos, con las habilidades de la persona con discapacidad. A su vez, si así lo requieren, también con aquellos apoyos, se va diagramando, ¿no es cierto?, una red comunitaria que posibilita así el proyecto vital que va fortaleciendo los nuevos roles. De esta forma también la comunidad va recreándose, ¿no? Y prestando nuevos servicios y funcionamientos. Bueno, estos apoyos hacia la persona con discapacidad este, comprende una gama muy amplia de intervenciones, ¿no? Que incluye la asistencia personal, eh, el apoyo para tomar decisiones, apoyo para la comunicación, como son los intérpretes de lenguas de señas, los medios de comunicación aumentativos, el apoyo también para la movilidad, eh, puede ser también apoyo de asistencia como son los animales, ¿no? Ya sean los perros para las personas con discapacidad visual o bien también con los que son del espectro autista. También puede haber servicios para vivir en forma independiente, em, también servicios comunitarios y también para acceder a la salud, a la justicia y, como ahora vamos a ver, a la educación. Bueno, también eh, hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, que hay cierta tensión cuando se trabajan dos espacios, como es, por un lado, el educativo y por el otro, el de salud. Más que nada porque, bueno, por un lado hay un contexto institucional escolar, ¿no es cierto?, que tiene ciertas expectativas, más que nada para que el estudiante reciba una atención personalizada, y por el otro están las prestaciones que se incorporan para brindar apoyos para la inclusión, que no siempre cubren, ¿no es cierto?, las expectativas del espacio educativo. Por eso, como decía hace un rato Valeria, la importancia, ¿no es cierto?, de que la práctica médica esté atravesada por las perspectivas de discapacidad y que tengan en cuenta, ¿no es cierto?, el trabajo en equipo con los demás profesionales para potenciar así y favorecer a la persona con una condición de discapacidad. Bueno, hemos llegado al final de este módulo. Hay mucho más para decir, por supuesto. Hemos tratado de acotar este, para que tengan ustedes una visión eh, de la perspectiva de discapacidad dentro del espacio educativo. Y los queremos dejar con una frase, ¿no? Un párrafo de Patricia Brogna, en donde dice que si la educación no es inclusiva, no es educación, porque tú no vas a aprender solo contenidos teóricos o hacer cálculos, también vas a aprender a convivir con todo el mundo. En especial, el proceso de socialización que nos brinda la educación desde la inicial hasta la universitaria y que nos sirve a su vez para el logro, ¿no es cierto?, de un proyecto de vida que abarca también lo laboral. Así que nos despedimos y los dejamos con los prácticos y los videos que están dentro del aula.